Sucedió durante el servicio dominical en L. Bastion Church. Mientras el pastor Stephen Furtick estaba en medio de su sermón, la puerta lateral se abrió silenciosamente. Una pequeña figura apareció en el umbral, un niño pequeño, con ojos curiosos y una expresión decidida, entró solo. Al principio, la congregación apenas se percató, pero el pastor Furtick lo vio desde el escenario. El niño caminaba con propósito, escaneando la sala como si buscara algo importante. Vestía una simple camiseta azul y vaqueros, pero había algo distintivo en su porte confiado. El niño avanzó por el pasillo central, aparentemente ajeno a los cientos de personas a su alrededor. Y así debemos recordar que la fe a menudo proviene de lugares inesperados, continuaba el pastor Furtick, tratando de no perder el hilo de su pensamiento mientras observaba al niño acercarse. Una mujer sentada cerca de la primera fila notó al niño y le tocó suavemente el hombro. «Hola, cariño. ¿Estás perdido? ¿Dónde están tus padres?», susurró. El niño la miró, su expresión seria. «No estoy perdido. Vine a hablar con él», y señaló directamente al pastor Furtick. Para entonces, varias personas habían notado la interrupción. Los susurros se extendieron por la congregación. El coordinador de servicios se apresuró por el pasillo, preocupado por el niño no acompañado. «Disculpen todos», dijo el pastor Furtick al micrófono. «Parece que tenemos un joven visitante que le gustaría hablar conmigo». Sonrió cálidamente al niño. «¿Cómo te llamas, jovencito?». El niño se irguió, sin dejarse intimidar por la enorme iglesia o el famoso pastor. «Mi nombre es X», dijo claramente, su voz resonando a través del sistema de sonido mientras el coordinador le acercaba un micrófono portátil. Una ola de reconocimiento recorrió la multitud. XAEA12 Mask, el hijo de nombre único de uno de los hombres más famosos del mundo. Pero, ¿dónde estaba su padre? ¿Cómo había llegado allí solo? El pastor Furtick mantuvo la compostura, aunque sus ojos se abrieron ligeramente. «Bueno, X, es maravilloso tenerte de visita hoy. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?». X asintió seriamente. «Mi papá dice que hablas de cosas importantes. Quería oír por mí mismo». La congregación guardó silencio por completo. El coordinador de servicios revisaba frenéticamente las entradas, esperando que la seguridad o los padres preocupados irrumpieran en cualquier momento. «Ya veo», dijo el pastor Furtick pensativamente. «Bueno, eres bienvenido aquí. ¿Te gustaría sentarte mientras terminamos el servicio?». Señaló un asiento vacío en la primera fila. X lo consideró, luego negó con la cabeza. «En realidad, tengo una pregunta para todos». Se giró para encarar a la congregación, mostrando una confianza notable para un niño de 5 años. El coordinador miró interrogativamente al pastor Furtick, quien asintió, curioso por lo que sucedería a continuación. «Mi papá dice que la gente es complicada», afirmó X claramente al micrófono. «Dice que algunos creen en cosas que no pueden ver y otros solo creen lo que pueden tocar. Quiero saber por qué». La simplicidad y profundidad de la pregunta dejaron atónita a la sala. El pastor Furtick se encontró momentáneamente sin palabras, algo raro para el carismático predicador. Una conmoción en la parte trasera del santuario atrajo la atención de todos. Personal de seguridad había entrado, seguido por una mujer con aspecto preocupado que claramente buscaba a alguien. Vio a X al frente y su rostro se inundó de alivio. «Es su niñera», susurró a alguien lo suficientemente alto como para que otros lo oyeran. El pastor Furtick tomó una decisión rápida. «X, creo que alguien está aquí por ti. Pero antes de que te vayas, ¿te gustaría sentarte conmigo un minuto y hablar sobre tu pregunta?». X sonrió por primera vez desde que entró y asintió. La congregación observó con asombro cómo el pastor Furtick levantaba al pequeño niño al escenario y le acercaba una silla. «Damas y caballeros», se dirigió el pastor Furtick a la multitud, «creo que Dios a menudo habla a través de los mensajeros más inesperados. Hoy, escuchemos lo que X tiene que preguntarnos y quizás todos aprendamos algo importante». La niñera había llegado al frente, pero al ver que X estaba seguro y participando, esperó respetuosamente junto a los escalones del escenario.
Nadie podría haber predicho lo que se desarrollaría en la siguiente hora, una conversación que tocaría corazones mucho más allá de los muros de Elevation Church. El pastor Furtick se sentó junto a X, ajustando su micrófono. Toda la congregación se inclinó hacia adelante, cautivada por este inusual giro de los acontecimientos. Entonces, X, comenzó suavemente el pastor Furtick, preguntaste por qué algunas personas creen en cosas que no pueden ver, mientras que otras solo creen lo que pueden tocar. Es una pregunta muy reflexiva. ¿Qué te hizo preguntarte eso? Las piernas de X se balanceaban libremente desde la silla mientras consideraba la pregunta. Mi papá y yo miramos mucho las estrellas, explicó. Él explica cómo funcionan con la ciencia. Pero a veces pienso que debe haber algo más que solo la ciencia explicando todo. La congregación permaneció en silencio, pendiente de cada palabra de este niño extraordinario. ¿Y qué crees que podría ser ese algo más?, preguntó el pastor Furtick. Algo más grande que nosotros, respondió X simplemente. Algo que conecta a todos. El pastor Furtick asintió pensativamente. Eso es lo que muchos de nosotros llamamos fe. La fe es creer que hay más en la vida de lo que podemos ver o tocar. El ceño de X se frunció en concentración. Pero mi papá dice que deberíamos tener evidencia de lo que creemos. Tu papá es muy sabio, reconoció el pastor Furtick. La evidencia es importante. Pero, ¿alguna vez has sentido algo real que no pudiste ver o tocar? Como el amor por tu familia. X asintió lentamente. Sé que amo a mi papá y él me ama a mí. No puedo ver el amor, pero es real. Exactamente, sonrió el pastor Furtick. Algunas de las cosas más importantes de la vida no se pueden ver ni tocar, pero sabemos que son reales porque las experimentamos. La congregación murmuró en acuerdo. Varias personas ya estaban grabando esta interacción inesperada en sus teléfonos. Pero, ¿por qué todos pelean por eso?, preguntó X de repente. Mi papá dice que la gente discute demasiado sobre lo que cree. El pastor Furtick suspiró. Esa es una pregunta difícil, X. Creo que a veces la gente olvida que todos estamos tratando de entender los mismos grandes misterios. Nos apegamos demasiado a nuestras propias respuestas y olvidamos escucharnos unos a otros. X asintió seriamente. Mi maestra dice que siempre debemos escuchar antes de hablar. Tu maestra es muy inteligente, respondió el pastor Furtick con una sonrisa. Quizás los adultos necesiten recordar esa lección. Para entonces, a la niñera de X se le habían unido 2 miembros del personal de seguridad cerca del escenario. Parecían inseguros de si debían interrumpir, pero estaban claramente preocupados por la situación. El pastor Furtick los notó y se dirigió a la congregación. Amigos, creo que hoy tenemos una oportunidad especial. Nuestro joven visitante nos ha recordado algo importante, el valor de hacer preguntas honestas y escucharnos unos a otros con corazones abiertos. Se volvió hacia X. ¿Te gustaría preguntar algo más antes de que tengas que irte? X pensó por un momento, luego preguntó, ¿qué es lo más importante que has aprendido sobre la fe? La franqueza de la pregunta tomó por sorpresa al pastor Furtick. Hizo una pausa y luego respondió honestamente, que se fortalece cuando se pone a prueba, al igual que los músculos se fortalecen cuando se ejercitan. ¿Como cuando practico piano?, preguntó X. Exactamente así, asintió el pastor Furtick. La fe requiere práctica y paciencia. X pareció satisfecho con esta respuesta. Luego, sorprendió a todos de nuevo poniéndose de pie y dirigiéndose él mismo a la congregación. Mi papá dice que debemos hacer grandes preguntas y no tener miedo de no saber todas las respuestas. Creo que para eso también es la iglesia. La sabiduría espontánea de este niño de 5 años dejó a muchos en la congregación visiblemente conmovidos. Algunos se secaron las lágrimas, mientras que otros asintieron en profundo acuerdo. El pastor Furtick colocó una mano suave sobre el hombro de X. De la boca de los niños sale la sabiduría, dijo, citando las escrituras. Gracias por recordarnos esta importante verdad, X. La niñera de X finalmente se acercó al escenario. Lamento mucho la interrupción,
susurró urgentemente. Se escapó mientras hablaba con otro padre fuera del área infantil de al lado. El pastor Furtick sonrió tranquilizadoramente. No hay necesidad de disculpas. Esto ha sido una bendición para todos nosotros. Mientras X se preparaba para irse con su niñera, se volvió hacia el pastor Furtick. ¿Puedo volver alguna vez? Tengo más preguntas. Eres bienvenido en cualquier momento, respondió sinceramente el pastor Furtick. Y trae a tu papá también, si le gustaría venir. Nadie en la congregación podría haber predicho cómo esta simple invitación conduciría a eventos extraordinarios en las semanas venideras. Para el lunes por la mañana, clips de la inesperada visita de X a la iglesia se habían extendido por las plataformas de redes sociales. Millones vieron al niño de 5 años hacer preguntas profundas sobre la fe y la ciencia con notable claridad. Los noticieros retomaron la historia, maravillados por el improbable encuentro entre el pastor Furtick y el famoso niño. En casa, X parecía ajeno a la sensación que había causado. Cuando su niñera le preguntó sobre su aventura en la iglesia, simplemente dijo, quería saber por qué la gente va allí. Ahora creo que entiendo mejor. Mientras tanto, el pastor Furtick recibía innumerables llamadas y mensajes. Su teléfono no había dejado de sonar desde el domingo por la tarde. Las cuentas de redes sociales de la iglesia estaban abrumadas por comentarios y compartidos. Nunca he visto nada igual, dijo Sarah Williams, directora de comunicaciones de Elevation Church. La gente está conectando con este momento de una manera profunda. Un niño haciendo preguntas honestas sobre la fe ha resonado tanto en creyentes como en no creyentes. El pastor Furtick se sentó en su oficina, revisando algunas de las respuestas. Un comentario en particular llamó su atención. Ver a este niño hacer preguntas que he tenido miedo de hacer durante años me dio valor. Volveré a la iglesia este domingo por primera vez en una década. Había miles de mensajes similares. Algo en ver a un niño abordar la fe con tanta apertura había tocado profundamente a la gente. Esto es más grande que nosotros, dijo el pastor Furtick a su personal durante la reunión de lunes. Lo que sucedió ayer no fue planeado por ninguno de nosotros, pero creo que no fue un accidente. La iglesia decidió centrar el sermón del domingo siguiente en el tema fe como un niño, abrazando la curiosidad y las preguntas honestas como parte del crecimiento espiritual. Lo que nadie esperaba fue la respuesta del padre de X. El martes por la tarde, llamó personalmente al pastor Furtick. Entiendo que mi hijo causó bastante revuelo en su iglesia, dijo cuando el pastor Furtick respondió. Ciertamente causó una impresión, respondió cuidadosamente el pastor Furtick, inseguro de cómo se sentía el famoso y complejo hombre sobre la situación. X no ha dejado de hablar de ello, continuó el padre. Dice que respondiste a sus preguntas, pero no intentaste decirle qué pensar. Aprecio ese enfoque. El pastor Furtick exhaló con alivio. Creemos que las preguntas son una parte importante de la fe. X preguntó cosas que muchos adultos temen expresar. Hubo una pausa en la línea. Mi hijo mencionó que nos invitaste a ambos a regresar alguna vez. Absolutamente, confirmó el pastor Furtick. Ambos serían bienvenidos en cualquier momento. He pasado la mayor parte de mi vida centrado en la ciencia y el progreso tangible, admitió el padre de X. La fe no ha sido una prioridad. Pero ver cuán comprometido estaba X con estas preguntas, me ha despertado la curiosidad. El pastor Furtick eligió sus palabras con cuidado. A veces, nuestros hijos nos guían a descubrimientos importantes. De hecho, asintió el padre. X preguntó si podíamos venir este domingo. ¿Estaría bien? El pastor Furtick casi deja caer el teléfono por la sorpresa. Por supuesto. Sería un honor para nosotros. Después de colgar, el pastor Furtick se sentó en silencio durante varios minutos. El impacto potencial del servicio del próximo domingo acababa de expandirse exponencialmente. Pero, lo que es más importante, reconoció que algo auténtico y significativo estaba sucediendo, una búsqueda genuina de comprensión que trascendía la publicidad o la sensación. Durante la semana, el personal de la iglesia se preparó para lo que podría ser su servicio más visto.
Pero el pastor Furtick les recordó repetidamente, esto no se trata de números o atención. Se trata de crear un espacio donde las preguntas honestas sean bienvenidas, para X, para su padre y para todos los que buscan significado. Lo que nadie podía anticipar era la reacción en cadena que se había puesto en marcha, una que eventualmente llegaría mucho más allá de un solo servicio religioso o video viral. Llegó el domingo con un zumbido de expectación. El Evaschen Church estaba llena más allá de su capacidad. Los asistentes habituales se mezclaban con los recién llegados, muchos atraídos por la historia viral de la visita anterior de X. La seguridad se reforzó, con personal discreto posicionado por todo el edificio. El pastor Furtick llegó temprano, tomándose tiempo para orar solo antes del servicio. Dios, permite que esto sea sobre ti, no sobre atención o espectáculo, susurró. Ayúdame a servir a esta familia y a cada persona aquí con verdad y gracia. A las 10:45 de la mañana, 15 minutos antes de que comenzara el servicio, X llegó con su padre. Entraron por una entrada privada, guiados por el personal de la iglesia para evitar una atención abrumadora. X saltaba emocionado, señalando características de la iglesia a su padre. Ahí es donde estuve la última vez, explicó, indicando el escenario principal. Y ese es el pastor Steven. Respondió mis preguntas. El pastor Furtick se acercó a ellos con una cálida sonrisa. Bienvenidos a El Evaschen Church. Es maravilloso verte de nuevo, X. Extendió la mano al padre. Y es un honor conocerle, señor. El famoso empresario le estrechó la mano firmemente. Gracias por dar la bienvenida a mi hijo la semana pasada. No ha parado de hablar de ello. Su hijo hizo algunas de las preguntas más reflexivas que he escuchado en 20 años de ministerio, respondió honestamente el pastor Furtick. X tiró de la manga de su padre. ¿Podemos sentarnos al frente otra vez? Hemos reservado asientos para ustedes, les aseguró el pastor Furtick. Pero solo si se sienten cómodos allí. Entendemos que quizás prefieran más privacidad. El padre de X pareció apreciar la consideración. X quiere el frente, así que el frente será. Está decidido a escucharlo todo hoy. Mientras los escoltaban a sus asientos, el pastor Furtick notó cuán atentamente el padre de X observaba el entorno de la iglesia, la tecnología, la arquitectura, pero especialmente a la gente. Observaba las interacciones con gran interés, como si estudiara un ecosistema desconocido. El servicio comenzó puntualmente a las 11 de la mañana. El equipo de alabanza dirigió varias canciones, y el padre de X permaneció de pie respetuosamente, mirando ocasionalmente a su hijo, que intentaba aplaudir al ritmo de la música. Cuando el pastor Furtick subió al escenario, evitó deliberadamente llamar la atención sobre sus invitados especiales. En cambio, se lanzó a su sermón, titulado Fe como un niño. La semana pasada, algo inesperado sucedió en esta misma sala, comenzó. Un niño nos recordó el poder de las preguntas honestas. Hoy, quiero explorar por qué Jesús les dijo a los adultos que necesitaban tener fe como niños para entrar en el reino de los cielos. A lo largo del sermón, el pastor Furtick desglosó cómo la fe infantil difiere de la fe infantilista, cómo la curiosidad, el asombro y las preguntas honestas son esenciales para el crecimiento espiritual. Los niños preguntan, ¿por qué, sin miedo a parecer tontos?, explicó. Admiten cuando no entienden. Abordan el misterio con emoción en lugar de sospecha. Estas son cualidades que muchos de nosotros perdemos a medida que envejecemos. Desde la primera fila, X escuchaba atentamente, susurrando ocasionalmente preguntas a su padre, quien se inclinaba para responder. La congregación no pudo evitar notar a la famosa figura interactuando con su hijo, enseñándole, a pesar de su propia y complicada relación con la fe. Cerca del final del sermón, el pastor Furtick se arriesgó. Creo que Dios honra a los buscadores honestos, aquellos dispuestos a hacer preguntas difíciles y considerar nuevas perspectivas. Se necesita más coraje para decir, no lo sé, pero estoy dispuesto a explorar, que esconderse detrás de la certeza. El padre de X se enderezó notablemente ante estas palabras, su atención completamente capturada. Así que hoy, continuó el pastor Furtick,
Invito a todos aquí, ya sea que hayan asistido a la iglesia toda su vida o esta sea su primera vez, a abrazar la honestidad de la fe de un niño. Traigan sus preguntas, sus dudas y su curiosidad. La verdadera fe no teme a las preguntas difíciles. Cuando concluyó el servicio, el pastor Furtick invitó a cualquiera con preguntas a quedarse para una sesión especial de preguntas y respuestas. Para sorpresa de todos, X y su padre permanecieron sentados mientras otros salían o se trasladaban al área designada para preguntas y respuestas. El personal de la iglesia creó un pequeño espacio de amortiguación a su alrededor, permitiendo que otros asistentes participaran sin abrumar a los famosos invitados. Lo que sucedió durante la siguiente hora cambiaría la trayectoria de innumerables vidas. La sesión de preguntas y respuestas comenzó de manera informal, con el pastor Furtick abordando preguntas de varios miembros de la congregación. X y su padre escuchaban en silencio desde sus asientos. Unos 15 minutos después, X levantó la mano. El pastor Furtick asintió alentadoramente. Sí, X, ¿cuál es tu pregunta? X se puso de pie, repentinamente tímido con tantos ojos sobre él. Mi papá dice que la gente necesita tanto la ciencia como las historias para entender el mundo. ¿Es eso lo que es la religión? Historias que nos ayudan a entender. La sala quedó en silencio. Era una pregunta profunda de una mente tan joven, y todos esperaban la respuesta del pastor Furtick. Esa es una pregunta maravillosa, respondió el pastor Furtick. La fe ciertamente incluye historias que nos ayudan a entender las preguntas más grandes de la vida. Pero para los creyentes, estas no son solo historias cualesquiera, son historias verdaderas sobre cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia. Continuó pensativamente, la ciencia nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas en nuestro universo, y eso es increíblemente importante. La fe nos ayuda a entender por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito. Creo que necesitamos ambas. X asintió solemnemente, procesando esta respuesta. Luego, para asombro de todos, el padre de X levantó la mano. El pastor Furtick le dio la palabra con sorpresa cuidadosamente controlada. He pasado mi vida persiguiendo la comprensión científica, comenzó el famoso empresario. Pero siempre me han fascinado también las grandes preguntas del ¿por qué? ¿Cómo reconcilia la creación bíblica con la evidencia científica sobre los orígenes del universo? El pastor Furtick respiró hondo antes de responder. Esa es una pregunta con la que muchos luchan. Algunos ven conflicto entre la ciencia y la fe, pero otros, incluidos muchos científicos que son personas de fe, ven armonía. Entienden que Génesis nos enseña quién creó el universo y por qué, mientras que la ciencia nos dice cómo y cuándo se desarrollaron los procesos físicos. El padre de X escuchó atentamente. Entonces no ve la ciencia como una amenaza para la fe. En absoluto, respondió el pastor Furtick. Veo la ciencia como la exploración de la creación de Dios. Cuanto más aprendemos sobre la complejidad y precisión del universo, más notable me parece su creador. Este intercambio abrió una compuerta. Otros asistentes comenzaron a hacer preguntas que habían guardado durante mucho tiempo sobre el sufrimiento, sobre inconsistencias bíblicas, sobre cómo la fe se cruza con la vida moderna. La atmósfera se transformó en una de exploración genuina en lugar de apologética defensiva. En medio de este diálogo, una mujer se adelantó, su voz temblando ligeramente. Soy física en la universidad, se presentó. He mantenido mi fe y mi trabajo científico separados durante años porque no pensé que pudieran coexistir. Escuchar esta conversación, es la primera vez que siento que no tengo que elegir entre mi profesión y mis creencias. El padre de X se giró en su asiento para mirarla. ¿Qué campo de la física?, preguntó con interés profesional. Mecánica cuántica, respondió ella. Fascinante, respondió él. Me gustaría saber más sobre su trabajo alguna vez. Lo que comenzó como una sesión de preguntas y respuestas en la iglesia evolucionó hacia pequeños grupos de conversación, con personas de diferentes orígenes compartiendo perspectivas sobre fe, ciencia, propósito y significado. El personal de la iglesia tuvo que extender repetidamente la reserva del edificio, ya que nadie parecía ansioso por irse. X se movía entre los grupos,
escuchando y ocasionalmente haciendo preguntas penetrantes que llegaban al corazón de las discusiones. Su padre observaba con evidente orgullo, participando en conversaciones profundas con varios asistentes, desde científicos hasta artistas y personas comunes que compartían sus viajes. El pastor Furtick observó esta comunidad orgánica formándose ante sus ojos. Lo que había comenzado con la visita inesperada de un niño, estaba derribando barreras entre personas que quizás nunca se habrían conectado de otra manera. Mientras la tarde se alargaba, X se acercó al pastor Furtick. ¿Podemos hacer esto de nuevo?, preguntó simplemente. El pastor Furtick sonrió. Creo que es una idea maravillosa. Para cuando todos se marcharon esa noche, algo profundo había cambiado, no solo para X y su padre, sino para toda una comunidad. El impacto pronto se extendería mucho más allá de lo que nadie podría haber imaginado. Si esta historia te ha tocado el corazón, hay muchas más por descubrir. Suscríbete y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje lleno de emociones, lecciones y humanidad. Porque a veces, una sola historia puede cambiarlo todo.